Si la materia ni se crea ni se destruye, sino que solo puede transformarse, ¿cómo podemos aplicar esto a la hora de escribir una ecuación química? Prepara tus materiales que hoy lo descubriremos. Para este encuentro necesitarás tu cuaderno de trabajo, lápiz y lapicero, un globo, bicarbonato de sodio, vinagre y una botella de agua vacía. Saludos, sean bienvenidos y bienvenidas a este nuevo encuentro. Soy el profesor Ramón Roque Paulino. Hoy conoceremos de un tema muy importante, el cual nos permitirá comprender mejor el principio de conservación de la materia y la forma en que se representan las ecuaciones químicas. Trataremos el balanceo de ecuaciones químicas. Suena interesante, ¿verdad? Prepárate y manos a la química. Cuando finalice este encuentro, estarás en condiciones de reconocer problemas y situaciones de tu entorno y darles explicaciones utilizando los principios fundamentales de la química. Además, te estarás preparando para realizar un reportaje acerca de la salud integral y bienestar en tiempos de pandemia. Veamos una situación interesante. Debido a la problemática global provocada donde se presentarán las medidas a tomar en cuenta para mitigar la propagación del COVID-19. En encuentros anteriores vimos que las reacciones químicas son el alma de la química. Identificamos situaciones de tu entorno en las que intervienen las mismas. Analizamos algunos tipos de reacciones químicas, de combinación, de descomposición, de desplazamiento, exotérmicas, endotérmicas, de neutralización, entre otras. Del mismo modo, aprendimos a representar por escrito lo que ocurre en una reacción química. Esto lo hacíamos mediante ecuaciones químicas. Hoy dedicaremos este encuentro a comprender el proceso de balanceo de ecuaciones, el cual es vital para el diseño de reactores, de plantas de producción de alimentos y de productos químicos como los que utilizamos para la prevención del COVID-19. Antes de entrar en materia, es hora de poner en práctica lo aprendido. Vamos a hacer química. Antes de hacer cualquier ensayo o trabajo práctico de química, hay que tomar en cuenta medidas de bioseguridad. Los laboratorios químicos son diseñados para la actividad científica. En ellos existen muchas medidas de seguridad. Por ejemplo, es obligatorio el uso de bata, gafas de protección y otros equipos de protección individual según las características de la actividad que se esté desarrollando. Vamos a hacer un ejemplo de una reacción química. Recuerda, para hacer química en casa se debe contar con la supervisión de un adulto. Para este ensayo o reacción química necesitarás un globo, bicarbonato, vinagre, una botella plástica vacía y, si tienes disponible, un embudo. Vamos al procedimiento de nuestro ensayo. Para ello, vamos a colocar en un recipiente 125 mililitros de vinagre que puedes conseguir en un colmado. Utilizando un embudo si tienes, si no con precaución, en una botella plástica, vas a colocar estos 125 mililitros de nuestro vinagre. Como puedes ver, es aproximadamente una cuarta parte de nuestra botella. Luego vas a colocar el bicarbonato de sodio en un globo, aproximadamente unos 40 gramos. Eso equivale a unas 2 cucharadas de bicarbonato. Y luego que tengas el bicarbonato dentro del globo, lo vas a colocar de esta manera en la botella plástica.
Luego vas a comenzar a vertir el bicarbonato en el vinagre y observa lo que pasa. Observa cómo ha ocurrido una reacción química. En esta reacción debes estar en condiciones de poder responder lo siguiente. ¿Cuáles son los reactivos de la reacción química que acabamos de realizar y en qué estado de la materia se encuentran? ¿Cuáles son los productos de reacción y en qué estado de la materia se generaron? Si tocas la superficie de la botella, notarás que se siente fría. ¿Qué tipo de reacción química es esta? La reacción química que acabamos de ver se puede representar mediante una ecuación química como la que tenemos aquí. En nuestra reacción química, los reactivos eran el vinagre y el bicarbonato de sodio. El principal componente del vinagre es el ácido acético. Este ácido reacciona con el bicarbonato de sodio para originarnos o producirnos 3 productos de reacción. El primer producto es el acetato de sodio, que tiene esta fórmula química que podemos apreciar aquí. El segundo producto de nuestra reacción química es el agua y el tercer producto es el dióxido de carbono. Si analizamos el estado de agregación en el que se encontraban nuestros reactivos, nos damos cuenta que el vinagre y su componente principal, el ácido acético, se encontraban en estado líquido. Nuestro segundo reactivo, el bicarbonato de sodio, se encontraba en estado sólido. Este reactivo en estado líquido reacciona con nuestro segundo reactivo, que es el bicarbonato de sodio, y nos origina 3 productos. El primer producto, el acetato de sodio, lo podemos apreciar aquí, que ha precipitado. Podemos decir que se encuentra una gran parte como precipitado y la otra en solución acuosa. Vamos a decir que una gran parte del acetato de sodio se encuentra disuelto en el agua, que es nuestro segundo producto en la reacción química. Decimos que está en estado líquido. El tercer producto de nuestra reacción química, y es tal vez uno de los más llamativos, es o ha sido el responsable de llenar el globo. Se trata del gas que conocemos como dióxido de carbono y, como decíamos, de haber llenado nuestro globo. De esta manera podemos interpretar una reacción química. Ahora revisemos si esta ecuación química cumple con el principio de conservación de la materia, que plantea que la cantidad de átomos de cada elemento que intervienen en los reactivos debe ser igual a la cantidad de átomos de cada elemento que hay en los productos. Vamos a hacer esta revisión. Primero, identificamos los tipos de elementos que intervienen en nuestra reacción química representada mediante esta ecuación. Vemos que en nuestra ecuación química hay átomos de carbono, átomos de hidrógeno, átomos de oxígeno, átomos de sodio y luego se repiten entonces hidrógeno, carbono y oxígeno. Entonces decimos, hay átomos de carbono, átomos de hidrógeno, átomos de oxígeno y átomos de sodio en los reactivos. Igualmente, verificamos que esos mismos átomos existan también en los productos. Vemos que también hay átomos de carbono, hay átomos de hidrógeno, hay átomos de oxígeno e igual tenemos átomos de sodio en los productos. El siguiente paso es verificar la cantidad que hay de cada uno de ellos, tanto en los reactivos como en los productos. Vemos aquí, si analizamos nuestra ecuación química, vemos en el primer reactivo
que el carbono tiene un subíndice 2, indicando que tiene 2 átomos de carbono en su estructura molecular. Igualmente, en el segundo reactivo, vemos que hay un átomo de carbono. Podríamos decir, concluir, que del lado de los reactivos hay 3 átomos de carbono. Verificamos entonces del lado de los productos a ver la cantidad de átomos de carbono que tenemos. Vemos que en el primer producto hay 2 átomos de carbono, según nos indica el subíndice 2. Igualmente, en el tercer producto tenemos entonces un átomo de carbono. Si sumamos estos 2 con este átomo, entonces tendríamos 3 átomos de carbono. Continuamos con el hidrógeno entonces, verificamos la cantidad de átomos de hidrógeno que hay en los reactivos y nos damos cuenta que en el primer reactivo hay 4 y en el segundo reactivo hay 1. En consecuencia, en los reactivos hay un total de 5 átomos de hidrógeno. Verificamos en los productos para ver si tenemos la misma cantidad o diferente. Vemos aquí 3 átomos de hidrógeno, igualmente aquí tenemos 2, entonces hacen un total de 5 átomos de hidrógeno. Como pueden ver, la misma cantidad en los reactivos hay en los productos. Continuamos con la verificación de los átomos de oxígeno. Si analizamos nuestros reactivos, vemos que el primer reactivo tiene 2 átomos de oxígeno y el segundo reactivo tiene 3. En total, contamos con 5 átomos de oxígeno en los reactivos. Verificamos entonces en los productos y vemos nuestro primer producto tiene 2 átomos de oxígeno. Nuestro segundo producto, el agua, tiene 1 átomo de oxígeno y nuestro tercer producto, el dióxido de carbono, tiene 2. Si sumamos 2, 1 y 2, nos da un total de 5 átomos de oxígeno. La misma cantidad que tenemos en los reactivos. Verificando finalmente la cantidad de átomos de sodio que hay en los reactivos, nos damos cuenta que solamente hay 1 átomo de este elemento en el segundo reactivo. Decimos entonces que tenemos 1 átomo de sodio en los reactivos. Verificando los productos entonces, rastreamos y nos damos cuenta que igualmente que en los reactivos, en los productos, hay también 1 átomo de sodio. Como has podido apreciar, en esta ecuación química se cumple el principio de conservación de la materia, que establece que la cantidad de átomos de cada elemento debe ser igual en los reactivos y en los productos. Ahora te toca a ti. Busca las fórmulas químicas de 6 sustancias y determina la cantidad de átomos de cada elemento contenida en las mismas. Te sugerimos las siguientes. 1. Alcohol isopropílico. 2. Gas propano. 3. Ácido sulfúrico. 4. Ácido bórico. 5. Amoníaco. Y 6. Nitrato de aluminio. ¿Y qué pasa si una ecuación química no cumple el principio de conservación de la materia? Balanceamos. El fundamento del balanceo de las ecuaciones químicas es cumplir con la ley de conservación de la masa. Esta ley establece que la suma de las masas de los reactivos debe ser igual a la suma de las masas de los productos. Toda ecuación química debe ser balanceada. ¿Qué significa esto? Significa que el número de cada tipo de átomos que hay en los reactivos debe ser igual al número de cada tipo de átomos que hay en los productos. Existen varios métodos para balancear una ecuación química. En este trabajaremos con el método muy sencillo llamado balanceo por tanteo. Para balancear por el método de tanteo se toman en cuenta algunas pautas. Por ejemplo, se balancea únicamente con coeficientes. Se balancean primero los metales.
Veamos algunos ejemplos de aplicación del método de tanteo para el balanceo de ecuaciones químicas. En nuestra ecuación tenemos el primer reactivo, que es el gas metano, y reacciona con el oxígeno para producir dióxido de carbono y agua. Verificamos la cantidad de átomos de cada elemento que tenemos tanto en los reactivos como en los productos. Si vemos, en los reactivos hay un átomo de carbono y en los productos tenemos un átomo de carbono. En los reactivos tenemos 4 átomos de hidrógeno y en los productos tenemos 2 átomos de hidrógeno. En los reactivos tenemos 2 átomos de oxígeno y en los productos tenemos 2 que hay en el primer producto y 1 que hay en el segundo producto. En total tenemos 3 átomos de oxígeno. Como pueden apreciar, esta ecuación química no cumple con el principio de conservación de la materia porque aquí tenemos 4 átomos de hidrógeno en los reactivos, pero en los productos solamente tenemos 2 y la materia no puede desaparecer. Igualmente, aquí tenemos 2 átomos de oxígeno en los reactivos, pero en los productos tenemos 3 y la materia no se puede crear. En consecuencia, necesitamos auxiliarnos de un método que permite equilibrar la cantidad de átomos de cada elemento que hay tanto en los reactivos como en los productos. En este caso nos auxiliaremos del método de tanteo. El método de tanteo consiste en colocar números aquí delante llamados coeficientes hasta lograr que la cantidad de átomos de cada elemento que hay en los reactivos sea la misma que la que tenemos en los productos. El método también establece algunas pautas. Por ejemplo, comenzamos siempre con los metales. En nuestra ecuación química no tenemos metales, seguido entonces de los no metales diferentes del hidrógeno y del oxígeno. Verificamos que tenemos aquí el no metal que tenemos es el carbono y vemos que tanto en los reactivos como en los productos está equilibrado. En consecuencia, trabajamos con el hidrógeno. Vemos que en los reactivos hay 4 átomos de hidrógeno, pero en los productos apenas tenemos 2. ¿Cómo logro yo hacer que estos 2 átomos de hidrógeno se me transformen en 4? Colocando aquí un coeficiente 2. Porque ese coeficiente 2 sería como multiplicar ese 2 que tengo aquí, este 2, y entonces lograré que tenga 4 átomos de hidrógeno. Verifico entonces ahora el oxígeno, inmediatamente coloco un 2 aquí, esto me afecta este producto. Y entonces tendremos, en vez de 3 átomos de oxígeno, ahora tendremos 2, y 2 por 1 son 2, un total de 4 átomos de oxígeno en los productos. En los reactivos apenas tenemos 2. ¿Cómo logro que estos 2 átomos de oxígeno que están en los reactivos se conviertan en 4? ¿Puedo borrar ese 2 y colocar un 4? No. No puedo hacerlo porque las reacciones químicas no se cambian, no se balancean cambiando los subíndices. Sí puedo colocar aquí un coeficiente de tal manera que multiplicado por ese 2 me dé la misma cantidad de átomos que hay en los productos. Yo sé que si multiplico ese 2, lo multiplico por 2, me da 4. En consecuencia, balanceo mi ecuación de la siguiente manera, colocando un 2 como coeficiente delante del primer oxígeno que tenemos aquí, el único que tenemos en los reactivos. De esa manera se cumple el principio de conservación de la materia. Veamos otro ejemplo de aplicación del método de tanteo para balancear ecuaciones químicas. En este caso tenemos 2 reactivos, el hidrógeno en estado gaseoso que reacciona con el oxígeno en estado gaseoso para producir agua en estado líquido. Vemos que en los reactivos tenemos 2 átomos de hidrógeno y en los productos o en el producto tenemos 2 átomos de hidrógeno. En los reactivos tenemos 2 átomos de oxígeno
pero en el producto apenas tenemos un átomo de oxígeno. ¿Cómo puedo lograr que en el producto haya la misma cantidad de átomos de oxígeno que hay en los reactivos? Bueno, yo multiplico este 1 por 2 y entonces me dará la misma cantidad. De manera que aquí tendré un 2 como coeficiente. Ahora, colocar ese 2 como coeficiente ha cambiado la cantidad de átomos de hidrógeno porque también la ha multiplicado por 2 y en consecuencia tendré en los productos un total de 4 átomos de hidrógeno. Debo entonces verificar en mis reactivos que haya la misma cantidad que hay en los productos. ¿Cómo logro esto? Multiplicando por 2. De esta manera colocaría aquí un coeficiente delante del hidrógeno reactivo para hacer que mi ecuación química cumpla con el principio de conservación de la materia. Como podemos apreciar, el método de tanteo implica hacer uso de los coeficientes. Jamás pude yo haber colocado un 2 aquí porque eso me hubiese cambiado la naturaleza de ese producto. Continuamos con los ejemplos de aplicación del método de tanteo para el balanceo de ecuaciones químicas. Vemos aquí una ecuación química en la que un ácido en esta reacción química, el reactivo HBr se encuentra en solución acuosa, un ácido, el ácido bromhídrico, reacciona con una base que es un sólido para producir una sal que se va a quedar disuelta en agua, en solución acuosa, y también tendremos agua en estado líquido. Verificamos que nuestra ecuación química cumpla con el principio de conservación de la materia. Verificamos aquí y tenemos un átomo de hidrógeno en el primer reactivo y 2 átomos de hidrógeno en el segundo reactivo. En total tenemos entonces 3 átomos de hidrógeno. Verificamos el segundo tipo de átomos que aparecen en nuestra ecuación química son los átomos de bromo y vemos que solamente tenemos un átomo de bromo en nuestros reactivos. Verificando entonces los átomos de calcio, nos damos cuenta que solamente tenemos un átomo de calcio. Verificando los átomos de oxígeno, nos damos cuenta que este subíndice multiplica a todo lo que está dentro del paréntesis y en consecuencia tendremos 2 átomos de oxígeno. Hacemos la revisión en los productos para ver la cantidad de átomos que hay de cada elemento. Iniciamos con el hidrógeno y nos damos cuenta que hay 2 átomos de hidrógeno en los productos. Luego revisamos los átomos de bromo y vemos que aquí hay 2 átomos de bromo. Revisamos los átomos de calcio en los productos y nos damos cuenta que tenemos un átomo de calcio. Seguimos con la revisión. Finalmente revisamos los átomos de oxígeno en los productos y también nos damos cuenta que hay 1 de ellos. Como podemos apreciar, nuestra ecuación química no está balanceada y en consecuencia no cumple con el principio de conservación de la materia. Aquí tenemos 3 átomos de hidrógeno y en los productos tenemos 2. Ha desaparecido materia y eso no puede ocurrir. Átomos de bromo en los productos tenemos 2 y en los reactivos tenemos 1. En consecuencia, ha pasado de un bromo a 2 bromos y se ha creado materia y eso no puede ocurrir. Entonces, haciendo el análisis nos damos cuenta que hay un átomo de calcio y un átomo de calcio en reactivos y productos, pero con el oxígeno pasa que tenemos 2 en los reactivos y en los productos solamente tenemos 1. Es debido entonces a hacer el balanceo de esta ecuación química. Elegimos un método sencillo llamado el método de tanteo, que consiste en colocar coeficientes, números aquí delante de cada una de las fórmulas hasta lograr que la ecuación se equilibre. El método nos traza la pauta siguiente, que iniciemos con los metales. Vemos que el calcio
está balanceado porque está la misma cantidad de átomos de calcio tanto en los reactivos como en los productos. El método nos plantea también que debemos continuar con los no metales diferentes del hidrógeno y el oxígeno. En consecuencia, ese no metal sería el bromo. Veo aquí un bromo y aquí veo dos bromos. ¿Cómo hago que del lado de los reactivos haya dos bromos, al igual que en los productos? Multiplico ese 1 por 2. En consecuencia, 1 por 2 me da dos bromos, igual que en los productos. Ese 2 lo voy a colocar aquí delante. Colocar ese 2 ahí delante me ha cambiado la cantidad de átomos de hidrógeno que tenía inicialmente en los reactivos. Ahora tengo 2 átomos de hidrógeno y 2 que hay aquí. En total serían 4 átomos de hidrógeno. Sigo verificando entonces. Balanceo ahora el hidrógeno en ambos lados. Me doy cuenta que en los reactivos hay 4 ahora, pero en los productos apenas tengo 2. ¿Cómo logro que en los productos haya 4 átomos de hidrógeno? Multiplicando los átomos de hidrógeno por 2. Ese 2 lo voy a colocar como coeficiente delante del producto agua. Y eso provocará que haya la misma cantidad de átomos de hidrógeno en los reactivos y en los productos. Ya tenemos balanceado el hidrógeno, el bromo, el calcio y finalmente dice el método que lo hacemos con el oxígeno. Cuando coloqué ese 2 aquí como producto, ese 2 como coeficiente en el agua producto, me cambió la cantidad de oxígeno que tengo aquí. ¿Qué hago? 2 por 1 sería 2. En consecuencia, de esta manera quedan balanceados también los átomos de oxígeno. Como pueden ver, el método de tanteo es un método que nos permite equilibrar la ecuación de manera tal que se cumpla el principio de conservación de la materia. Veamos un último ejemplo de aplicación del método de tanteo para el balanceo de ecuaciones químicas. Tenemos aquí una ecuación en la que la glucosa reacciona con el oxígeno para producir dióxido de carbono y agua. Cuando has practicado lo suficiente, el método de tanteo será suficiente para que, viendo la ecuación, puedas resolverla sin necesidad de hacer detalles de la cantidad de átomos que hay de cada elemento en los reactivos y en los productos. Nos damos cuenta que en los reactivos hay 6 átomos de carbono. ¿Cómo logro que en los productos, que solamente hay 1, haya la misma cantidad? Colocando un 6. La misma cantidad de átomos de carbono que hay en los reactivos, también en los productos. Luego nos damos cuenta que en los reactivos hay 12 átomos de hidrógeno, pero en nuestros productos apenas hay 2. ¿Cómo hago que esos 2 se me conviertan en 12? Bueno, coloco aquí un 6 como coeficiente delante del producto agua. Ya solo nos queda por balancear los átomos de oxígeno. Veo que aquí tengo 6 y que aquí tengo 2. En total tengo 8 átomos de oxígeno. Si verifico en los productos, tengo un total de 6 veces 2, me da 12 átomos de oxígeno, más 6 veces 1 me da un total de 18 átomos de este elemento. ¿Cómo logro yo que en los reactivos hayan 18 átomos de oxígeno? Bueno, yo prefiero colocarlo aquí, el coeficiente, de tal manera que como el oxígeno está solo, no me va a alterar el balanceo que he hecho anteriormente. Entonces, tengo 6 aquí, me faltarían 12 para completar los 18 átomos de oxígeno que tengo en el producto, en los productos. De esta manera, coloco un 6 aquí y eso hará que tenga 6 más 6 por 2, que son 12, un total de 18 átomos de oxígeno en
los reactivos. De esta manera, nuestra ecuación química queda balanceada. Veamos lo que hemos aprendido hoy. Primero, aprendimos que es posible hacer química en casa. ¿Recuerdas el ensayo que hicimos? Hazlo tú ahora. Identificamos la cantidad de átomos de cada elemento que hay en una fórmula química. Además, realizamos el balanceo de ecuaciones químicas, siguiendo el método llamado tanteo. Es momento de aplicar lo aprendido. Junto a tu profesor o profesora de química, haz lo que te pido a continuación. Busca ecuaciones químicas no balanceadas y realiza su corrección por el método de tanteo. En la página 207 del cuadernillo hay algunas que puedes ir trabajando. Por último, te invito a que continúes trabajando de manera entusiasta en las actividades del cuadernillo. En la próxima clase continuaremos descubriendo el fascinante mundo de la química. ¡Hasta pronto!